pocos imaginan que hubo un momento en la vida de Chico Xavier que lo cambió todo, un instante tan delicado como transformador que redefinió completamente su visión sobre la existencia humana. Durante un coma profundo, cuando su cuerpo ya no respondía a los estímulos terrenales, su espíritu fue llevado a dimensiones invisibles a los ojos, pero increíblemente reales y vívidas para el alma. Fue un cruce silencioso hacia realidades que escapan de la lógica común, un contacto directo con lo que muchos llaman vida después de la vida. En ese viaje interior, Chico experimentó sensaciones imposibles de describir con palabras humanas. No se trataba de alucinaciones ni de sueños pasajeros, sino de una vivencia auténtica, como si hubiera pisado por primera vez un suelo sagrado y desconocido. Esta experiencia se mantuvo guardada bajo llave durante mucho tiempo. Chico temía que fuera banalizada o malinterpretada. Sin embargo, lo que vio y sintió habla directamente a quienes tienen sed de respuestas profundas. Y hoy, por primera vez, vamos a revelar lo que él presenció en esa inmersión espiritual. Prepárate para un viaje que trasciende los límites del tiempo, de la lógica y de la razón. Durante ese estado alterado de conciencia, Chico vio portales de luz, seres rodeados de energía acogedora y campos vibracionales tan intensos que parecían latir con la misma fuerza de la vida física. Según él, el miedo que normalmente acompaña a la idea de la muerte simplemente desaparece cuando el espíritu cruza ese umbral. En lugar de temor, una paz indescriptible envuelve al ser, una serenidad tan profunda que disuelve siglos de inseguridad. Estas revelaciones no fueron compartidas con cualquiera. Chico creía que ciertas verdades solo podían ser comprendidas por quienes ya tenían madurez espiritual para recibirlas. Por eso, si sientes que estas palabras tocan tu interior, aprovecha para suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Apenas estamos comenzando este viaje, y con cada detalle que revelamos, te acercarás un poco más a la comprensión de lo que realmente existe más allá de lo que llamamos el final. Lo que Chico vio no era un cielo abstracto ni una promesa vaga. Era un entorno de continuidad, donde la conciencia no solo sobrevive, sino que permanece despierta, activa, con sed de crecer y aprender. Describió espacios llenos de luz, jardines donde espíritus afines se reencuentran y siguen juntos una nueva etapa de evolución espiritual. La vida no termina, se transforma, y nada de lo que vivimos aquí es en vano. Cada acto de amor, cada esfuerzo por mejorar, cada perdón dado o recibido, construye los cimientos del lugar hacia donde seremos llevados después del cruce. Chico decía que la recepción al espíritu que acaba de llegar es tan conmovedora que las lágrimas que se derraman no son de dolor, sino de reencuentro, como el abrazo de alguien que esperó siglos para volver a verte. Estas visiones nos invitan a reflexionar profundamente. ¿Qué tipo de vida estamos construyendo aquí y ahora? Chico percibió que, en ese plano, el pensamiento tiene un poder inmediato. Las ideas elevadas generan paisajes armónicos, las intenciones negativas, entornos densos y oscuros. Espíritus que aún estaban atados a sus dolores necesitaban ayuda para liberarse de esas cadenas emocionales. Chico entendió con absoluta claridad que la muerte no transforma al ser, solo revela con nitidez lo que ya estaba dentro de cada uno. Fue en ese coma que pudo ver el alma humana sin los filtros del cuerpo físico. Allí entendió que cada pensamiento genera una vibración, y esa vibración crea paisajes, conexiones y realidades. Del otro lado, todo se mueve por amor, empatía y una voluntad inagotable de evolucionar. Otra verdad que Chico compartió con profundo respeto fue que nadie cruza ese umbral solo. Siempre hay presencias amigas, guías de luz, espíritus familiares que esperan, acompañan y reciben a quien llega. Lo que parecía el final se revela como un regreso, un reencuentro con el origen, con el hogar espiritual. Según él, esa transición es profundamente respetuosa, y cada alma es recibida como un hijo que vuelve de un largo viaje,
trayendo consigo las experiencias de una vida entera. Estas imágenes no fueron compartidas por vanidad ni para impresionar, sino como un regalo a todos aquellos que viven con miedo de lo desconocido. Chico regresó de ese coma con una nueva mirada, más serena, más profunda, como si hubiera visto más allá del velo y regresado con la certeza de que existe algo inmensamente mayor. Hablaba poco de esa experiencia, temiendo que sus palabras no lograran captar la grandeza de lo vivido. Pero a quienes estaban más cerca, les dejaba pistas, fragmentos de relatos que, unidos, formaban un mosaico sublime de lo que nos espera. Afirmaba que el mayor peso no era el del acto de partir, sino el de las culpas y remordimientos que acumulamos durante el camino. Por eso, el mejor regalo que podemos ofrecernos mientras estamos vivos es liberarnos de esas cargas. En sus visiones, Chico vio hospitales espirituales, lugares donde los espíritus debilitados recibían cuidados amorosos, como si fueran atendidos por manos invisibles llenas de ternura. No había condena, ni castigo, solo acogida. Las heridas emocionales eran vistas como llagas que necesitaban tiempo, amor y paciencia para sanar. El concepto de castigo eterno, tan difundido a lo largo de la historia, se desvaneció ante lo que Chico presenció. Lo que vio fue un universo gobernado por la misericordia, donde la regeneración siempre es posible. Espíritus que fallaron en sus caminos no eran rechazados, sino acogidos por equipos espirituales brillantes, decididos a ayudarlos a comenzar de nuevo. También relató la existencia de escuelas espirituales, auténticos centros de aprendizaje, donde las almas recién llegadas aprendían sobre leyes universales, sobre la responsabilidad, el perdón y sobre todo el poder transformador del amor. En esas escuelas, nada era impuesto. Cada lección era transmitida con paciencia y respeto al libre albedrío, y lo aprendido allí seguía con el alma en sus futuras encarnaciones, moldeando seres humanos más conscientes y conectados con su esencia divina. Esta comprensión refuerza una idea poderosa. La vida no se detiene con la muerte del cuerpo. Sigue, como un río que cambia su curso pero nunca deja de fluir. Otra revelación impactante que Chico compartió fue que cada espíritu es conducido a entornos que vibran en la misma frecuencia de su interior. No hay juicio, solo sintonía. Quienes cultivaron compasión, humildad y bondad llegan a moradas de paz. Quienes aún viven atrapados en el egoísmo y el dolor son llevados a lugares de tratamiento y reflexión, donde pueden resignificar sus vivencias y transformar su energía. Para él, esa era la más perfecta expresión de la justicia divina. Una justicia que no castiga, sino que transforma. En ese plano, el tiempo también adopta otra forma. No hay horas, ni días, ni años como los conocemos. El tiempo espiritual se mide en experiencias, aprendizajes, estados de conciencia. Una sola vivencia puede equivaler a décadas terrenales, dependiendo de la intensidad emocional involucrada. Esta percepción lo cambia todo. Nos muestra que no estamos atados al reloj, sino que somos libres para evolucionar al ritmo de nuestra alma. Para Chico, entender eso fue un alivio inmenso. Cada alma recibe el tiempo que necesita para madurar, crecer y reencontrar la luz. Entre todas las revelaciones, una de las más profundas fue la certeza de que la muerte no es un final, sino una transición. Y al cruzar esa puerta, llevamos con nosotros todo lo que verdaderamente importa: los amores que cultivamos, las decisiones que tomamos, los aprendizajes que abrazamos. El alma, como un libro abierto, carga memorias que brillan o piden sanación. Cada acto de bondad se convierte en luz, cada gesto egoísta en una lección por comprender. Nada se pierde, nada es inútil. Según Chico, esta revisión íntima de nuestro camino es un acto de misericordia divina, pues nos permite ver claramente quiénes fuimos y quiénes aún podemos llegar a ser. Y al final, con emoción en los ojos, Chico hablaba de la libertad que experimentó fuera del cuerpo. Se sintió liviano, capaz de moverse solo con el pensamiento,
de visitar lugares, de reencontrar afectos, de aprender cosas nuevas. Pero advertía, esa libertad no es una excusa para la irresponsabilidad. Al contrario, exige madurez, porque dondequiera que el alma vaya, lleva consigo su propia verdad, sus intenciones, sus deseos y sus errores. La verdadera libertad, decía él, solo es plena para quien ya ha aprendido a vivir con equilibrio, amor y responsabilidad interior. Ese es el legado de Chico Xavier, mostrarnos que lo que nos espera no es el fin, sino el comienzo de algo mucho más hermoso, una jornada continua donde el amor es el único pasaporte necesario. Durante su permanencia en estado de coma, Chico Xavier tuvo acceso a visiones que no solo consolaron su alma, sino que también ampliaron de forma extraordinaria su entendimiento sobre la dinámica espiritual que opera, silenciosamente, entre los mundos. En una de esas revelaciones, vio que innumerables espíritus trabajan incansablemente asistiendo a los encarnados. Son equipos organizados de auxilio, compuestos por almas generosas y conscientes de su misión, que actúan como verdaderos rescatistas espirituales. Estos trabajadores del mundo invisible están presentes en los hospitales, inspirando a los médicos a tomar decisiones acertadas. Están al lado de las madres que lloran, ofreciendo consuelo en silencio. Rodean con valentía a quienes enfrentan batallas internas y externas. Son emisarios de la luz, impulsando esperanza donde reina la desesperación y transmitiendo serenidad incluso cuando todo parece venirse abajo. Chico comprendió, con una claridad conmovedora, que nunca estamos solos, ni siquiera en los momentos más oscuros. Cada oración hecha con sinceridad, incluso aquella susurrada en silencio desde el fondo del corazón, es escuchada por estos hermanos de luz. Son ellos quienes, movidos por la compasión, acogen nuestras penas y nos fortalecen sin que lo notemos, abriendo caminos donde solo veíamos muros. Otra revelación profundamente conmovedora que recibió fue sobre el proceso de aquellos que desencarnan de forma repentina, en accidentes o situaciones traumáticas. Incluso en esos casos, Chico vio que existe una movilización amorosa del mundo espiritual. Espíritus preparados se acercan de inmediato para suavizar el impacto, asistir a la conciencia aún confundida y ayudar al recién desencarnado a comprender, poco a poco, lo que ha ocurrido. Esa visión disuelve el miedo común a una partida abrupta y dolorosa. Chico fue testigo de que incluso quienes dejan el cuerpo de manera inesperada son recibidos con sumo cuidado. Nada sucede por casualidad. El amor divino se hace presente, aunque muchas veces no lo percibamos con los ojos terrenales. Y también comprendió algo que transformó para siempre su forma de enseñar. Los lazos verdaderos, aquellos construidos con amor real, no se rompen con la muerte. Resisten el paso del tiempo, la distancia y atraviesan dimensiones. Chico presenció reencuentros inolvidables, madres abrazando a sus hijos, parejas reuniéndose después de décadas separadas, amistades renaciendo bajo la plena luz espiritual. Según él, estas escenas son tan intensas que ninguna lengua humana podría describirlas con justicia. Ese entendimiento cambió su manera de vivir. Para Chico, invertir en el amor, el perdón y la compasión era la forma más sabia de preparar el espíritu para el regreso a la verdadera patria, el plano espiritual. Al despertar del coma, traía en la mirada una responsabilidad renovada. Empezó a ver cada acción, cada elección, e incluso cada pensamiento como semillas lanzadas hacia la eternidad. Nada queda neutro. Siempre estamos creando, o puentes de luz que nos conectarán con planos más elevados, o muros que tendremos que aprender a superar más adelante. Este nuevo sentido de propósito profundizó aún más su dedicación al prójimo. Comenzó a vivir con más intensidad su misión de servir, comprendiendo que, en el mundo espiritual, lo que realmente importa es nuestra capacidad de amar sin condiciones, perdonar sin reservas y ayudar sin esperar aplausos. Son esos gestos los que definen el escenario que encontraremos al cruzar el velo de la vida.
En sus visiones, Chico también percibió algo inquietante. Muchos espíritus tardan en darse cuenta de que ya no están en el cuerpo físico. Algunos, todavía muy apegados a los bienes materiales, a los compromisos sociales o a rutinas profundamente arraigadas, permanecen vagando por los mismos ambientes, sin comprender que ya han pasado al otro lado. En esos casos, los equipos espirituales llenos de amor deben actuar con extrema delicadeza. Usan el cariño, la paciencia y la luz de la verdad para despertar esas conciencias dormidas. Para Chico, el desapego durante la vida es esencial para que la transición suceda de forma tranquila. Desapego no significa abandono, sino liberación interior. Cuanto más ligero esté el corazón, más fácil será reconocer la nueva realidad espiritual. También relató que las emociones que cultivamos en vida tienen un peso vibracional en el mundo espiritual. Sentimientos como el odio, la envidia, la vanidad y el orgullo vuelven el alma más densa, dificultando su elevación. Por el contrario, emociones como la gratitud, la humildad, la compasión y el amor refinan la vibración del espíritu, permitiéndole acceder a planos más elevados de luz. Esta es una ley sutil, pero inexorable. No depende de religiones, dogmas ni rituales. Actúa por sintonía, de manera silenciosa y justa. Para Chico, entender esto fue como recibir un mapa claro para navegar la eternidad. Comprendió que cultivar sentimientos nobles no es solo una virtud moral, es una necesidad vital. Quien desea alcanzar estados superiores de existencia después de la muerte, debe prepararse desde ahora, alimentando el corazón con lo más puro. Durante sus experiencias fuera del cuerpo, Chico también comprendió algo que lo conmovió profundamente: la fuerza de la oración. Vio oraciones cruzando dimensiones, atravesando barreras de dolor y desesperación, alcanzando conciencias perdidas, calentando corazones al borde del colapso. No importa si fue dicha en voz alta o pensada en silencio entre lágrimas, ninguna oración sincera es ignorada. Cada súplica hecha con fe se transforma en energía sanadora, como un soplo de luz tocando el alma de quien más lo necesita. Para él, la oración es un puente luminoso que conecta los mundos visible e invisible, haciendo accesible el cielo incluso en los momentos de mayor oscuridad interior. Chico también entendió que el sufrimiento terrenal, por más intenso que parezca, tiene una razón profunda. Vio que el dolor es como el cincel del escultor. Va moldeando el alma, quitando capas del ego y revelando la esencia luminosa que habita en cada uno de nosotros. Las pérdidas, las dificultades, las lágrimas, todo eso, según él, son oportunidades de crecimiento y expansión espiritual. Al mirar su propia vida con los ojos del espíritu, comprendió que cada experiencia tiene un propósito. Ningún momento es en vano. Cada desafío es una invitación a la transformación. En una de sus visiones más impactantes, fue llevado a conocer verdaderas ciudades espirituales, metrópolis de luz donde espíritus más evolucionados viven en comunión, guiados por principios de amor, sabiduría y servicio. Describió esas ciudades como repletas de construcciones etéreas, jardines indescriptibles y centros de aprendizaje donde el conocimiento se expande a niveles jamás imaginados en la Tierra. En esas comunidades no existe la competencia, ni la vanidad, ni la dominación. Todo se comparte. Todo se construye colectivamente, con base en la cooperación y el amor universal. Chico percibió que el progreso espiritual es infinito. Nadie llega a un punto final. Aquellos que se dedican al bien siguen creciendo, aprendiendo y sirviendo, incluso después de dejar el cuerpo físico. Esta comprensión reforzó en él la importancia de la humildad y la perseverancia en el camino del bien, porque la jornada nunca termina. En otra parte de su experiencia, se encontró con espíritus misioneros, seres que ya alcanzaron un nivel de evolución tan alto que, por amor, deciden permanecer cerca de la Tierra para auxiliar a la humanidad en sus momentos más críticos. Estos espíritus iluminados actúan de manera discreta,
inspirando avances en la ciencia, la medicina, las artes y el despertar espiritual. Son ellos quienes sostienen vibraciones de esperanza cuando el mundo parece colapsar. Tocan el corazón de líderes, siembran ideas de transformación en mentes abiertas y alimentan los sueños de un mundo más justo. Saber que estos seres están con nosotros renovó en Chico una fe inquebrantable en la regeneración de la humanidad. Incluso frente a las peores crisis, él creía en la capacidad del ser humano para levantarse y renacer. Pero quizás una de las visiones más conmovedoras que Chico presenció fue la del perdón entre almas que, durante la vida, se habían herido profundamente. En el plano espiritual, vio a esas almas reencontrarse, mirarse a los ojos y, finalmente, perdonarse. El amor, en ese instante, triunfaba sobre el dolor. Comprendió que no existen resentimientos eternos en el universo de Dios. Solo hay almas que, tarde o temprano, se reencuentran para sanar las heridas del pasado. Esa escena quedó grabada en su alma, y fue por eso que pasó a valorar tanto el perdón en vida. Según Chico, no debemos esperar a la próxima existencia para resolver nuestras deudas afectivas. Cada perdón concedido ahora es una luz encendida en el camino eterno del espíritu. Chico Xavier comprendió, con una profundidad sobrecogedora, que muchos de los sufrimientos que enfrentamos aquí en la tierra no son castigos arbitrarios ni accidentes del destino, sino elecciones conscientes hechas incluso antes de reencarnar, en el plano espiritual. Vio que muchas almas, antes de volver a la vida terrenal, planean enfrentarse a dolores específicos, desafíos intensos y pruebas difíciles con un solo objetivo: acelerar su crecimiento interior. Para Chico, el sufrimiento, cuando se observa con los ojos del espíritu, deja de ser una carga injusta y se convierte en una herramienta sagrada, cuidadosamente elegida por amor a uno mismo. Esta revelación transformó por completo su percepción de la vida. Saber que, en algún momento, fuimos autores de las batallas que hoy libramos, le dio a la existencia un nuevo sentido. No somos víctimas de las circunstancias, sino arquitectos de nuestra propia evolución eterna. Este entendimiento, lejos de sumirnos en la culpa o la rigidez, nos ofrece esperanza y empoderamiento. Nos invita a mirar nuestras heridas con valentía, reconociendo que, detrás de cada lágrima, hay un propósito mayor. Chico vio con claridad que el amor divino es tan amplio, tan absoluto, que no hay ser, por más perdido o endurecido que esté, que quede fuera del alcance de la misericordia. Espíritus que se alejan de la luz por siglos, aún así son buscados, acompañados e inspirados a regresar. No existe una condena eterna. Lo que existen son procesos continuos de aprendizaje, adaptación y sanación, siempre respetando el tiempo de cada alma. Para Chico, esta fue quizás la mayor de todas sus revelaciones, la certeza inquebrantable de que todos somos hijos del mismo Creador, destinados a la plenitud, aunque para ello sean necesarias muchas vidas, muchas lecciones, muchos nuevos comienzos. Esta visión universal del amor moldeó por completo su manera de vivir, de servir y de relacionarse con el mundo. No hablaba del mundo espiritual como algo lejano o mítico, sino como una continuidad natural de la vida que vivimos aquí. Según él, el cielo y el infierno no son lugares geográficos, sino estados de conciencia que comenzamos a construir a través de nuestras emociones, pensamientos y decisiones diarias. Chico advertía que, después de la muerte, no hay sorpresas. El espíritu reconoce de inmediato el entorno que él mismo ayudó a construir con sus actos. Eso es, al mismo tiempo, una advertencia y una fuente de esperanza. Cada acto de bondad, cada pensamiento elevado, cada reconciliación, construye ladrillo a ladrillo el hogar espiritual que habitaremos. Pero Chico también fue testigo de realidades sombrías. Vio regiones espirituales de profundo sufrimiento, donde espíritus endurecidos por el odio, la ignorancia o el apego permanecían aislados, atrapados en sus propios dolores. Y aún así, ni siquiera en esos lugares el amor se ausenta.
Espíritus de luz descienden voluntariamente a esas zonas densas para sembrar semillas de esperanza. Son presencias pacientes, incansables, que no desisten de ningún ser. Ninguna alma es olvidada. El verdadero infierno, decía Chico, no es impuesto por Dios, sino construido por quien, por decisión propia, se aleja del amor. Y aún así, las puertas de salida están siempre abiertas, esperando el instante en que el espíritu decida volver a empezar. Esa certeza encendió en Chico una fe inquebrantable en la renovación y en la regeneración. Otra lección que Chico Xavier trajo consigo a su regreso fue la inmensa importancia de la gratitud. En el plano espiritual, vio que los espíritus agradecidos irradian una luz propia, una vibración elevada que atrae a los benefactores, inspira paz y abre caminos. En cambio, quienes cultivan la ingratitud se envuelven en nieblas densas que dificultan su ascenso. Por eso, Chico decía que agradecer por las pequeñas cosas, una mañana soleada, un abrazo, un alimento, es una forma de elevarse espiritualmente. La gratitud es una oración silenciosa que fortalece el alma para resistir los vientos de las pruebas. En sus visiones, Chico también comprendió que la jornada espiritual no es solitaria. Cada alma que crece, que mejora, que elige el bien, contribuye al progreso colectivo. Vio que todos estamos interconectados, como hilos de luz que unen conciencia con conciencia. Por eso, ayudar al prójimo no es un acto aislado. Es un gesto que resuena en toda la red de la vida. Cuidar del otro es, en realidad, cuidar de uno mismo. Esa percepción expandió aún más su compromiso con la caridad y con la difusión del amor como herramienta de transformación espiritual y social. Al despertar del coma, Chico sentía una profunda añoranza del plano espiritual. Extrañaba la luz, la paz, la comunicación transparente que allá experimentó. Pero al mismo tiempo, volvió con un renovado sentido de misión. Ser un faro en este mundo. Alguien que, a través de su propia vida, pudiera señalar un camino de esperanza a quienes aún caminan bajo el peso del miedo y la duda. Cada gesto suyo, por más simple que fuera, cargaba ahora la vibración de aquella experiencia trascendental. Su vida se transformó en un testimonio vivo de que la muerte no es el final, sino el amanecer de una nueva etapa. Chico también reveló que, en aquel plano, la comunicación no depende de palabras. Experimentó lo que llamó telepatía espiritual, donde los pensamientos y sentimientos se comparten de forma directa, inmediata, sin máscaras, sin malentendidos. En ese estado, no hay forma de ocultar intenciones. Todo se revela. Y por eso, pasó a valorar profundamente la sinceridad, la pureza del corazón y la coherencia entre lo que se siente y lo que se vive. Para él, esas son las verdaderas riquezas que el espíritu se lleva consigo después de partir. Otro aprendizaje poderoso que compartió fue sobre la belleza. En el mundo espiritual, la belleza exterior refleja directamente la belleza interior. Vio ciudades enteras moldeadas por la armonía de sus habitantes, jardines que vibraban con alegría, ríos de luz que fluían según la serenidad colectiva. No era una estética superficial, sino la materialización de la paz, la generosidad y la alegría de quienes allí vivían. Chico entendió que el paraíso no es un premio concedido por méritos, sino el reflejo natural de un espíritu que ha aprendido a amar sin interés. Por eso siempre enseñaba que cultivar la paz interior es la base para crear el paraíso íntimo que viviremos eternamente. En su jornada, también comprendió que la vida espiritual es profundamente activa. No existe el ocio ni la estancación. Los espíritus estudian, trabajan, colaboran, crean. La evolución es permanente. Cada conocimiento adquirido es usado para ayudar, orientar y servir, tanto en el mundo espiritual como en misiones junto a la tierra. Chico veía esa dinámica con entusiasmo y humildad. Un movimiento constante de crecimiento, donde todos estamos invitados a aprender, transformarnos y servir con alegría.
Chico Xavier descubrió, en medio de la vastedad del mundo espiritual, que el verdadero descanso del alma no está en la pausa, en la inercia, ni en huir del esfuerzo, sino en la alegría de servir, de aprender y de renovarse continuamente. Para él, el reposo no era la ausencia de actividad, sino el encuentro con un propósito tan profundo, que el trabajo dejaba de pesar. Esta comprensión le dio un nuevo significado a la lucha diaria. Incluso ante las pruebas más desafiantes de la vida terrenal, Chico comenzó a ver cada esfuerzo como una oportunidad sagrada de evolución. Nada de lo que se hace por amor se pierde. Nada de lo que se soporta con fe es en vano. Una de las revelaciones más conmovedoras fue sobre los reencuentros después de la muerte. Chico vio con sus propios ojos espirituales que quienes se aman de verdad no son separados por la muerte, solo están temporalmente alejados. Espíritus queridos esperan con paciencia y ternura a aquellos que aún caminan sobre la tierra. Ellos preparan reencuentros inolvidables, guiados por el merecimiento y el crecimiento espiritual de ambas partes. Y cuando esos reencuentros suceden, según Chico, no hay herida que no pueda sanar, ni resentimiento que resista al abrazo eterno de quien nunca dejó de amar. Estas escenas, para él, eran algunas de las mayores fuentes de consuelo que la espiritualidad ofrece. Saber que volveremos a ver a nuestros padres, hijos, amigos y amores es como una chispa de esperanza encendida en medio del dolor de la separación terrenal. Y aún más, en el plano espiritual, las máscaras caen. Ya no hay títulos, etiquetas ni apariencias. El espíritu es visto tal como es, en la pureza de su esencia, en el amor que fue capaz de vivir, en la humildad que cultivó y en la bondad que ofreció sin buscar reconocimiento. La verdadera nobleza se mide por la luz del corazón. Ese entendimiento transformó radicalmente la visión de Chico sobre lo que realmente importa. Comenzó a dar menos valor a lo externo, cargos, riquezas, reconocimiento, y vivió con más sencillez y autenticidad. Su misión se volvió aún más clara: servir sin esperar, amar sin exigir, entregarse sin medida. La tierra, como él enseñaba, es una escuela bendita donde cada alma recibe las lecciones exactas que necesita para evolucionar. Nada es casualidad. Cada encuentro, cada lágrima, cada victoria lleva un propósito alineado con los designios de la evolución divina. Esa certeza disolvió en Chico cualquier sombra de duda sobre la justicia de Dios. Entendió que, cuando aceptamos las experiencias de la vida con humildad y confianza, incluso el dolor se transforma en peldaños de luz. Y fue con ese espíritu que recibió una de las verdades más impactantes. El amor es la fuerza que sostiene el universo. Vio que todo, desde la chispa más pequeña de conciencia hasta la grandiosidad de las galaxias, vibra y se expande a partir del amor. El amor es más que un sentimiento, es sustancia creadora, es inteligencia divina en acción. Amar es edificar. Amar es sanar. Amar es darle forma a la eternidad. Esa revelación hizo que Chico transformara completamente su forma de actuar. Comenzó a ver el amor como la única ley verdadera, la única energía que atraviesa mundos, tiempos y realidades. En esa misma experiencia, comprendió que los pensamientos que cultivamos son fuerzas vivas. Cada idea, cada emoción, cada intención genera una vibración que se proyecta fuera de nosotros y moldea el entorno espiritual que nos rodea. Pensar es sembrar, y nuestras creaciones mentales nos acompañarán más allá de la muerte. Por eso, Chico enseñaba con firmeza: educar el pensamiento es preparar el camino del espíritu. Y hubo algo que le dolió profundamente. Vio muchos espíritus despertar en el mundo espiritual con gran arrepentimiento. No por errores graves, sino por todo el tiempo desperdiciado en futilidades, vanidades y disputas insignificantes. Ese arrepentimiento, aunque doloroso, era también un remedio. Impulsaba al alma a recomenzar, a buscar, a servir con más verdad.
y eso lo llevó a comprender que el bien más precioso que tenemos no es el dinero ni el prestigio, sino el tiempo. Tiempo para amar, para crecer, para pedir perdón y para empezar de nuevo. Cada minuto bien vivido en la tierra es un tesoro eterno en el cielo. Chico también nos enseñó que la espiritualidad verdadera es mucho más simple de lo que imaginamos. No se basa en rituales complejos, promesas grandiosas ni palabras adornadas. Vive en los gestos sencillos, en una sonrisa sincera, en una mano que se extiende, en un silencio que consuela. La verdadera espiritualidad no exige escenario, exige corazón. Y mientras más comprendemos eso, más sentido tiene la vida. Dejamos de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro de nosotros, la chispa divina, que solo necesita amor y verdad para brillar y guiarnos de regreso a nuestro hogar espiritual. Otro punto que transformó su alma fue la noción de que el verdadero mérito espiritual no está en las conquistas externas, sino en la disposición de servir incondicionalmente. En el plano espiritual, nadie exhibe trofeos ni títulos. Allí, los más evolucionados son los que más se dedican a ayudar a los demás, muchas veces en silencio, sin anunciarse. Para Chico, grandeza era sinónimo de humildad. Amar sin esperar nada, servir sin aplausos, consolar sin alarde. Ese era el camino. Y lo siguió hasta su último suspiro. Durante el coma, Chico Xavier comprendió que el sufrimiento más profundo del alma no es físico ni emocional, sino espiritual. Es el peso de no haber amado. Es el dolor de darse cuenta, demasiado tarde, de cuántas veces pudimos extender la mano, perdonar, abrazar, y no lo hicimos. Esa revelación, aunque dura, también fue liberadora, porque trae consigo un llamado urgente. Aún hay tiempo. Siempre hay tiempo. Cada acto de amor hecho hoy es un peso menos en el equipaje del alma. El verdadero arrepentimiento, decía Chico, no está en los errores cometidos, sino en las oportunidades de amar que dejamos pasar. En sus visiones, fue testigo de que el espíritu está en constante ascenso. Cada encarnación es una nueva oportunidad para pulir nuestras imperfecciones, para transformar el orgullo en humildad, la ira en comprensión, el egoísmo en servicio. Chico vio almas que regresaban del mundo terrenal trayendo nuevas virtudes, conquistadas con mucho esfuerzo: paciencia, fe, empatía, tolerancia. Entendió que caer forma parte del camino, que sufrir, a veces, también, pero que todo eso, vivido con conciencia, se transforma en escalones hacia la luz. Al final de su jornada espiritual, Chico Xavier dejó al mundo un legado que sigue vivo: la certeza de que la muerte es solo un paso más, y de que el amor es el único tesoro que llevamos entre los mundos. Su vida, simple, generosa y llena de esperanza, es un testimonio vivo de las verdades que presenció. Y ahora que estas revelaciones están siendo compartidas, nos toca a nosotros esparcir esa luz. Porque, como él decía, nadie puede perderse tan profundamente que el amor de Dios no pueda encontrarlo y rescatarlo. Esa es la promesa eterna de la espiritualidad: redención para todos. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que estas palabras despertaron algo dentro de ti, suscríbete al canal, deja tu like y comparte esta luz con alguien que también necesite consuelo y dirección. Juntos, podemos continuar la misión a la que Chico dedicó su vida: sembrar esperanza, fe y amor. Porque la muerte no es el final. Es apenas el comienzo de una jornada aún más grandiosa, donde la verdad, la paz y el amor continúan guiándonos de regreso al hogar. Que estas palabras permanezcan contigo como un recordatorio eterno. Nunca estás solo. En cada paso del camino hay manos invisibles que te sostienen, ojos de luz que te guían, y corazones del otro lado, esperándote.